Darryl Zanuck, el productor del siglo XX. Como fundador de la 20th Century Fox, produjo algunas de sus películas más memorables y creó a muchas de sus mayores estrellas. Su carrera se inició con el cine mudo e incluye enormes éxitos de taquilla, como Más, Dos hombres y un destino y French Connection. Pero más intensa que su carrera de casi 50 años fue su vida personal, caracterizada por tanta pasión y aventura como en las películas que hizo. Darryl Francis Zanuck nació el 5 de septiembre de 1902, en la tercera planta del hotel que sus padres poseían en una pequeña localidad de Nebraska llamada Wahoo. Su padre, Frank, era conocido por su afición a la bebida y al juego. Su madre, Louise, era la hija del hombre más rico del pueblo. La infancia de Darryl Zanuck en el pequeño pueblo de Wahoo, en Nebraska, fue en cierto sentido como estar en el salvaje oeste, o al menos en lo que un niño de esa edad podría percibir como el salvaje oeste. Su forma de ser fue la de un hombre y un productor muy americano desde su nacimiento y durante el resto de su vida. Mostró poco interés por los estudios. Prefería oír a su abuelo Henry Torpin, que le contaba emocionantes aventuras sobre el verdadero salvaje oeste. Mi abuelo era el típico habitante de Nebraska. Tenía un sentido de los valores maravilloso y fue el quien crió a mi padre. Supongo que de joven también debió haber sido bastante salvaje. Había trabajado en el ferrocarril y papá me dijo que tenía 21 cicatrices. También estuvo en la masacre india. Los apasionantes relatos de su abuelo hicieron mella en su imaginación juvenil, y Darryl devoraba todas las novelas y revistas de aventuras que caían en sus manos, una actividad que le servía para evadirse de los problemas que había en su casa. La adicción de Frank Zanuck a la bebida y al juego se hizo insoportable para la madre de Darryl, por lo que cogió a su hijo de 6 años y se fue a vivir a Glendale, en California, donde tras divorciarse contrajo matrimonio con Joseph Norton, un hombre al que Darryl despreciaba. Lo odiaba. Era predicador y estaba alcoholizado. Solía pegarles a los dos y mi padre lo pasó tan mal que a menudo se escapaba de casa. Ansioso por echar al joven rebelde de casa, el padrastro de Darryl convenció a Louis para que mandara al chico a la Academia Militar Page, situada cerca de Los Ángeles. Su aversión al colegio era cada vez mayor y Darryl esperaba con impaciencia la llegada de las vacaciones de verano para poder cazar, pescar y colocar trampas con su abuelo en Wahoo. Creo que los días más felices de su vida fueron los que pasó en Nebraska. Aquella época le dejó una huella imborrable. Cuando los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial, Darryl decidió cambiar la escuela militar por el combate real. Deseoso de alistarse, el valeroso joven de 14 años se presentó en un centro de reclutamiento del ejército. Quería llevar un uniforme y estaba totalmente decidido a hacerlo. Para ser admitido, se quitó el aparato de ortodoncia y se bebió unos cuantos litros de agua antes de que lo pesaran. Convertido en un joven soldado de infantería luchando en suelo extranjero, Darryl Zanuck tenía ahora una aventura que merecía la pena ser contada. Las cartas que escribía desde Francia a su abuelo en Nebraska fueron publicadas en el Oakdale Sentinel y más tarde en el Barras y Estrellas, el periódico militar estadounidense. Tras ser licenciado en 1919, Darryl volvió a casa, pero aquello le aburría terriblemente. La mayoría de sus amigos seguían en el instituto. El veterano de guerra de 16 años ya había probado el sabor de la aventura y quería más. Hizo las maletas y se fue hacia el oeste en busca de fama y fortuna como escritor en la que era la ciudad más floreciente de América, Hollywood. Para la gente de los años 20, Hollywood prometía grandes aventuras. Estaba ansioso por dedicarse al cine. Pero estaba en Hollywood y carecía de una formación específica y de una preparación demasiado sólida. ¿Cómo podría conseguirlo? Darryl quería ser escritor en Hollywood. Esa fue su primera ambición. Así que reunió todos sus relatos cortos y conoció a un hombre que estaba promocionando un tónico capilar llamado Yucatón. Escribió un cuento sobre el tónico capilar Yucatón y lo incluyó en su libro. Y así fue como lo publicaron, porque el hombre que fabricaba el tónico capilar pagó por ello. Ahora que Zanuck tenía ya algo publicado, las puertas comenzaron a abrírsele.
Gracias a su simpatía y confianza en sí mismo, hizo amigos rápidamente y muy pronto comenzó a escribir gags para estrellas del cine mudo como Charlie Chaplin, Fatty Arbuckle y los Keystone Cops. Con su nueva carrera comenzó a tener dinero y con el dinero una legión de actrices jóvenes con las que el apuesto Darryl paseaba por la ciudad. Hasta que un día conoció a una actriz muy especial, la habitual compañera de escena de Buster Keaton, Virginia Fox. La joven ya estaba comprometida, pero eso no detendría a Darryl. La persiguió sin descanso. El 24 de enero de 1924, Virginia Fox se casó con Darryl Zanuck. Se casó con mi padre cuando aún no era nadie. No era más que un guionista. Ella ya era actriz y estoy segura de que dejó de actuar porque él lo quiso. Insatisfecho con los trabajos que le encargaban, Darryl se asoció con su amigo, el director Mal St. Clair. La sociedad empezó a trabajar para un modesto y desconocido estudio llamado Warner Brothers, donde recibieron el encargo de crear películas sobre un perro que muy pronto se convertiría en un fenómeno de 4 patas, Rin Tin Tin. Su primera época en la Warner Brothers fue increíblemente apasionante para él. Los Warner, y sobre todo Jack Warner, lo acogieron muy bien. Lo consideraban su protegido, una especie de niño prodigio, porque hay que recordar que aún era muy joven y al cumplir los 27 o los 28 años ya era jefe de producción en la Warner Brothers. Jack y Harry Warner tenían una relación muy estrecha y personal con quien ellos apodaban su niño prodigio. Y cuando llegó el momento de experimentar con películas sonoras, decidieron jugarse su futuro y el de su estudio, apostando por el talento, el empuje y la creatividad de Darryl. Mama, darling, if I'm a success in this show, well, we're going to move from here. Oh, yes, we're going to move up in the Bronx. A lot of nice green grass up there and a whole lot of people you know. There's the Ginsbergs, the Guttenbergs, and the Goldbergs. Oh, a whole lot of birds. I don't know them all. El cantor de jazz fue una sensación que cambiaría para siempre el aspecto y el sonido de los largometrajes. Y Darryl Francis Zanuck pasó a ser alguien a tener en cuenta. En los 6 años siguientes, el magnate de 1,67 m supervisaría personalmente más de 300 películas que describían a la perfección el realismo duro y sin complejos que acabaría siendo la marca de la casa. A pesar de tener un sueldo de $5,000 a la semana, Darryl veía que su carrera había llegado a un callejón sin salida. Eran Sam, Harry y Jack Warner, pero no Darryl Warner. No tenía toda la autoridad, pero era quien tenía más responsabilidades en la creación de películas. Probablemente hubieran querido que se quedara y siguiera en nómina como jefe de producción durante mucho más tiempo, pero Zanuck era un hombre de gran ambición. Fue en 1933 cuando Joseph Schenck, el presidente de la United Artists, ofreció al frustrado ejecutivo la posibilidad de unirse a él y poner en marcha una nueva empresa, la 20th Century Pictures. Con el capital aportado por el jefe del estudio de la Metro, Louis B. Mayer, Zanuck y sus socios produjeron una serie de éxitos sin precedentes. But no. Oh, the world sneers at me talent, and instead it gives me go. Oh, my poor boy. But no one man can hold the nation's credit single-handed, Mr. Rothschild. One man can try. I'm fighting in the only way I can fight, with money. And all I want to do is show you my gratitude. Don't you want my gratitude, Mal? No, I don't. Because you're cheap and you're dishonest. You're a thorough... Sure I am. What woman isn't about the man she loves? You know, 100 years from now, people are liable to be talking about us. Barnum and Bailey, the greatest show on earth. Por primera vez en Hollywood, había un cineasta al frente de un estudio. Zanuck no solo sabía qué películas había que hacer, sino también cómo hacerlas. En apenas 2 años, la 20th Century Pictures se hizo tan sólida que pudo comprar al económicamente débil estudio de William Fox. Y el 19 de julio de 1935 nació la 20th Century Fox. 20th Century Fox is more than an institution. We are all united in one common work,
the work of making 20th Century Fox the outstanding company in the moving picture industry, and we will succeed. Con solo 32 años, Darryl Zanuck era uno de los hombres más influyentes de Hollywood, pero no podía imaginar que lo seguiría siendo durante los siguientes 40 años. Con la formación de la 20th Century Fox, Darryl Zanuck disponía de una parcela de 400.000 metros cuadrados, $20 millones en préstamos a bajo interés y un elenco de estrellas entre las que se encontraban Janet Gaynor, Frederick Mark, Alice Faye y el humorista más admirado de Estados Unidos, Will Rogers. Salt Creek's the last town we're going to show in, then we're going home. See, Duke. Look, say, don't do that. There ain't nothing will run you on a sandbar quicker than a lot of hugging and kissing. Pero el 15 de agosto de 1935, Roger, junto con su amigo el aviador Willie Post, murió trágicamente en un accidente de aviación. La nación sufrió una gran pérdida y también Zanuck. Rogers había sido la mayor estrella de la Fox y ahora más que nunca, Darryl necesitaba una estrella que pudiera asegurarle al estudio una fuente constante de ingresos. On the gold ship, lollipop, it's a sweet trip to a candy shop where bonbons... Bajo la dirección de Zanuck, Shirley Temple se convirtió en la mayor estrella del cine, protagonizando hasta 4 películas al año que elevarían la moral de los Estados Unidos durante la Gran Depresión. What's your name? In Chinese or American? What? In American, it's Barbara Stewart. But in Chinese, it's Ting Ting. Podía hacer de todo. No había nada que esa niña no supiera hacer. Ya la has visto bailando con Bill Robinson. Durante 4 años consecutivos, Shirley Temple fue la estrella más taquillera del mundo y uno de los mayores activos de la 20th Century Fox. Y junto a ella aparecían las mayores estrellas de Hollywood, con las que protagonizaría algunas de las películas más admiradas de la década. Mr. Watson! I want to. It talks! They say that when a ship is sinking, all the rats leave. Goodbye, rats. Everywhere we roam, by your light I am longing to see my old folks at home. Oh, Daddy! En solo 5 años, Darryl Zanuck convirtió su estudio en uno de los más sólidos económicamente de Hollywood. Era un ejecutivo de cine absolutamente extraordinario. Creo que ha sido uno de los más sagaces e inteligentes. Puede que no estuviera de acuerdo con muchas de las personas con las que trabajó, pero les sabía estimular y les presionaba, consiguiendo unos resultados extraordinarios. A veces, en la filosofía empresarial del jefe del estudio, había lugar para el humor, como cuando le gastó una broma a Tyrone Power llenándole la piscina de agua helada justo antes del chapuzón diario del actor. Power le respondió haciendo esta escena para El signo del zorro, que incluyó en las pruebas de la película. This time, Excellency, I take only your money. Next time... Zanuck. And let that be a lesson to you, damn it. Adios. Pero para los directores que trabajaron con él, Zanuck no era siempre tan divertido. Creo que le tenían miedo. Creo que le respetaban. Creo que era un enigma. Creo que daba una sensación de peligro. Creo todas esas cosas. Tenía un gran sentido del humor. Nadie sabía nunca cómo iba a reaccionar. Darryl provocaba cierto temor y nerviosismo entre los directores, y estos pensaban que para estar a bien con él había que hacer todo cuanto dijera. Hay que tener en cuenta que en aquella época los directores no participaban en la postproducción. Darryl raramente aparecía por el plató, ya que pensaba que el proceso del rodaje era lento y tedioso.
prefería demostrar lo que muchos consideraban su verdadero talento en la sala de montaje. Al acabar la proyección se ponía en pie y comenzaba a caminar arriba y abajo hablando de la película, siempre con su cigarro. Podía recordar prácticamente todas las imágenes a pesar de haberlas visto solo una vez. Era increíble. La rutina diaria del magnate comenzaba con el desayuno y su clase de francés. Después se marchaba a la oficina en su automóvil verde. El que sus coches fueran de color verde era una especie de amuleto de la suerte que nos protegía a todos. Parece no tener sentido, pero para él sí lo tenía. Al llegar al estudio, se pasaba la mañana dictando cartas y repasando los informes de producción. Tras la comida de trabajo, dedicaba la tarde a reuniones y a estudiar guiones. Luego se iba a la sala de proyecciones, donde podía estar hasta las 2 o las 3 de la mañana. Su único respiro en esta jornada laboral de 15 horas era la cena, en la que siempre comía con sus 2 amigos de mayor confianza. Sus amigos más cercanos no eran los que se podrían imaginar. El encargado del supermercado, un tipo llamado Nick Janos, era su mejor amigo, junto con otro hombre que se llamaba Sam Silver y que estaba al frente de la barbería. Los dos cenaban con él todas las noches. El poco tiempo de ocio del que disponía lo pasaba en su casa de la playa, en Santa Mónica, donde disfrutaba de la compañía de su mujer y sus 3 hijos, Darryl, Susan y Richard. A veces también pasaban sus vacaciones familiares en lugares exóticos, como Europa, África y Alaska. Darryl trabajaba duro y también le gustaba jugar duro, por lo que a menudo convencía a sus compañeros y amigos para que le acompañaran en sus frecuentes cacerías o a practicar pesca submarina. Estaba tan interesado por el deporte como por el cine. Y el tiempo libre del que disponía lo empleaba en alguna actividad deportiva, la caza mayor, el polo. Era muy buen jugador. Papá se lo tomaba todo muy en serio. No importaba si se trataba de un juego. Nos inculcó el deseo de ganar. De niña siempre lo veía con la nariz rota, ya que los partidos podían llegar a ser muy violentos. Incluso las fiestas de cumpleaños se planificaban y ejecutaban al grandioso estilo Zanuck. Nuestras fiestas de cumpleaños eran fantásticas. Papá las dirigía y las producía. Con una infancia así, ni siquiera era consciente de que Shirley Temple era Shirley Temple. Para mí, era una amiga más del estudio. Pero a pesar del enorme éxito y de su lujoso ritmo de vida, a Zanuck le faltaba algo. Ansiaba esa respetabilidad que solo podría obtener para él y para su estudio, consiguiendo un Oscar a la mejor película. Para un competidor nato, ese era el trofeo que marcaba la diferencia entre jugar y ganar. En 1940 produjo una película basada en una novela de John Steinbeck, ambientada en la época de la Depresión y con una fuerte carga política, Las uvas de la ira, en la que Henry Fonda interpretaba a Tom Joe. Pero a diferencia del libro, Zanuck quería una historia sobre la gente y no sobre política. En un alarde de atrevimiento, añadió su propio final que reflejaba un optimismo genuino y su fe en los Estados Unidos. We keep a coming. We're the people that live. They can't wipe us out, they can't lick us. We'll go on forever, Pa, 'cause we're the people. La película tuvo una gran acogida y tanto Jane Darwell como John Ford recibieron sendos Oscars a la mejor interpretación y a la mejor dirección. Pero el premio a la mejor película fue para Rebecca, de Alfred Hitchcock. Al año siguiente, Zanuck produjo la versión cinematográfica de una popular novela de Richard Llewellyn sobre la vida en un pueblo minero galés, Qué verde era mi valle. There's a good lad. Y haciendo su debut en las pantallas americanas, pudimos ver a un actor inglés de 12 años llamado Roddy McDowall. En aquel momento, Qué verde era mi valle tenía un contenido poco adecuado.
Los accionistas pensaron que sería un error hacer una película que tratara de los sindicatos. Let us all stand together and see how they will act then. You will not make me a plank for your politics. I will not be the excuse for any strike. No hubo ninguna estrella en Qué verde era mi valle. En 1941, Walter Pidgeon ya llevaba en esto 10 o 12 años. Tendría unos 40 años. Maureen O'Hara era una bella y encantadora joven de 18 o 19 años que sin duda acabaría siendo una estrella de cine. Pero Zanuck confiaba en su historia. Qué verde era mi valle fue nominada para 10 Oscars y consiguió 6, incluyendo el de la mejor película. Pero ahora el mundo estaba en guerra y una vez más el combate significaba la promesa de aventuras a la que un chico de Wahoo no podía resistirse. Tras ser nombrado coronel del cuerpo de transmisiones, Darryl solicitó permiso en el estudio para dedicarse en nombre de Hollywood a hacer películas formativas y de propaganda para el ejército. I am proud to be an officer in the Signal Corps assigned by the military command to the supervision of these films. Hollywood is proud to do it. It's our part, it's part of our contribution to national defense. Muchas estrellas de la Fox, incluyendo a Tyrone Power, sirvieron en las Fuerzas Armadas, mientras otras, como Betty Grable, ayudaban a elevar la moral actuando para las tropas. Incluso Virginia Zanuck puso algo de su parte. Personalidades del mundo del cine como la esposa de Darryl Zanuck colaboran en el reparto de Café y Pasteles. Con riesgo para su propia vida, Zanuck rodaba escenas bélicas en el frente de África para los noticiarios. Sin embargo, el magnate militar no sabía hasta qué punto esta guerra iba a cambiar el mundo y al público del que su estudio dependía. En 1943, Darryl Zanuck regresó a Hollywood, volvió a hacerse con el control de su estudio y comenzó a hacer nuevas películas. Para su primer proyecto eligió hacer una biografía sobre la vida del héroe de su infancia, el presidente Woodrow Wilson. Attention, Mr. and Mrs. United States. I have just seen Wilson. This remarkable technicolor motion picture is another achievement for 20th Century Fox. It is the high mark in the brilliant career of Darryl F. Zanuck. Pero Wilson acabaría siendo uno de los mayores desastres en la carrera de Zanuck y perdió millones de dólares. Los presidentes siempre son un problema. Si se trata de la historia de Lincoln, siempre tienes algo que contar, pero Wilson olvidó su propia lección, que para contar una historia se necesita un argumento. Recuerdo que estaba de gira con Darryl cuando Wilson fue estrenada en 1944. Por aquel entonces se decía que quienes habían salvado a Darryl fueron Betty Grable y Alice Faye, que con las ganancias de sus películas se pudo costear esta enorme e improductiva película. Welcome to the Diamond Horseshoe, let the fun begin. Los musicales que Betty y yo hacíamos eran la fuente de recursos para que luego las actrices dramáticas pudieran venir a emocionarnos. Pero éramos nosotras las que hacíamos todo el trabajo. Pero este fracaso no impediría que Darryl Zanuck quisiera seguir produciendo películas con mensaje. Tras aprender una valiosa lección con Wilson, comenzó a elaborar una serie de dramas muy interesantes que recibirían las mejores críticas. Películas sobre personas y sobre problemas muy reales. Look, I'm Jewish and you don't take Jews. That's it, isn't it? I never said that. If you don't accept Jews, say so. Yes, my answer's all over the world. Excuse me, sir, but why are you two white men mamming her? She's nothing but a low-down colored gal. I tried to steal my man. Stop, Nick! You heard what she said. He's got to slap her down, unless it's true. Yes, it's true. I'm colored. There is the possibility that I killed him, isn't there? Don't be a fool. That I was careless in the spinal tap. That his brother's Negro baiting got me down. Los éxitos de taquilla y las decenas de premios, incluyendo un segundo Oscar a la mejor película por La barrera invisible, demostraron que Zanuck no había perdido su olfato.
Los años 40 fueron sin duda la edad de oro de la 20th Century Fox y Darryl Zanuck era el amo del espectáculo en la cima de su capacidad creativa y ejecutiva. Al finalizar la década, Eva al desnudo consiguió para el estudio más nominaciones al Oscar que ninguna otra producción en la historia de Hollywood. Y Darryl recibió su tercera estatuilla a la mejor película. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Pero una negra nube empezaba a aparecer en el horizonte, la televisión. La incipiente televisión amenazaba al cine. La gente decía, ¿para qué pagar si podemos ver todos los espectáculos gratis y en casa? En un esfuerzo por volver a atraer a los espectadores al cine, los estudios hicieron desesperados y complejos intentos. La mayoría fracasaron, el de Darryl no. La túnica sagrada, basada en una de las mejores novelas de la historia, llega a ustedes gracias al milagro del cinemascope. Con toda su fuerza y dramatismo, en toda su amplitud y magnificencia. Se ve más porque hay más película que ver. La túnica sagrada fue un éxito de taquilla sin precedentes y el cinemascope se consideró una de las mayores innovaciones desde la aparición de las películas habladas. Zanuck ordenó que en adelante todas las producciones de la Fox se hicieran en cinemascope. We have a large screen that gives a semicircle around the theater, and you have the feeling that instead of looking at a small picture that you're observing, you have the feeling that you are in the picture. The picture is around you. You have an opportunity to participate in the drama. Tal y como él lo expresaba, así podía evitar hacer tantos cortes y tantos ángulos distintos. Y gracias a esa pantalla se podía rodar una película en 10 días. Esa era su idea, reducir costes. Me decía, David, quiero historias con amplitud, no con profundidad. E hicimos historias con amplitud y sin profundidad. Do you know who I'd like to marry? Who? Rockefeller. Which one? I don't care. I wouldn't mind marrying a Vanderbilt or Mr. Cadillac. No such person, I checked. Con el destino de su estudio asegurado, al menos temporalmente, Darryl y su mujer, Virginia, emprendieron un viaje por Europa en busca de caras nuevas. Lo que encontraron fue una joven polaca llamada Bela Begier. Convencidos de haber descubierto la nueva gran estrella del estudio, los Zanuck se entusiasmaron tanto con la chica que cambiaron su nombre por el de Bella Darby, una combinación de Darryl y Virginia, y la llevaron a Hollywood. También hicieron que se fuera a vivir con ellos. Cuando Bella Darby se fue a vivir a su casa, compartía una habitación con Susan, la hija de Darryl. Virginia y ella llegaron a ser muy buenas amigas. Le hicieron un contrato y Darby intervino en varias películas de escasa calidad, entre ellas una de gran presupuesto titulada Sinué el Egipcio. Cuando en la Fox estaban haciendo el reparto para Sinué el Egipcio, a alguien se le ocurrió la posibilidad de contratar a Greta Garbo. Y Zanuck dijo, ¿quién necesita a Greta Garbo? Tenemos a Bella Darby. I have never asked a man for anything. But I ask you to stay. Como actriz, Darby fue una decepción. A pesar de que el éxito de Marilyn Monroe ocultó el fracaso del aspirante a estrella importada, Zanuck estaba cada día más aburrido de su vida personal. Tenía lo que nosotros llamábamos las chicas de las 4 que venían a verle, y la mayoría de ellas solo lo hacía una vez. Eran aspirantes a actrices, eran preciosas, pero no estaban destinadas a convertirse en estrellas. He oído hablar de eso, y lo único que digo es que ni lo confirmo ni lo desmiento. Lo único que sé es que aquello era como nuestra casa, y que a las 4 de la tarde siempre estábamos correteando por allí. Tenía fama de ser mujeriego, pero él siempre lo negaba, aunque no con mucha convicción. Sí, era un gran mujeriego. Aunque quisieron ocultarle a Virginia la afición a las mujeres de su marido, esta averiguó lo que todos ya sospechaban en Hollywood, que Zanuck estaba teniendo un romance con Bella Darby. Mi madre me llamó y me dijo lo de Bella. Y, naturalmente, no hay palabras para describir mi enfado. Siempre había estado al lado de mi padre en todo. No me lo podía creer. Por eso me disgusté tanto con él. Pero a mi madre se le rompió el corazón. No solo por lo que papá le había hecho, sino porque era su amiga. La consideraba una buena amiga. Y ella la había ayudado a hacerse actriz. Virginia echó a Darby de la casa, pero el daño ya estaba hecho, y el escándalo amenazó con arruinar la reputación personal y profesional de Darryl.
Fue como si Hollywood estuviera en guerra. Mirando hacia atrás, recuerdo que todo el mundo tomó partido. Mi madre era muy popular. Despertaba muchas simpatías. Y creo que mi padre no podía soportar eso. Lo único que quería era alejarse de todo. El 5 de febrero de 1956, Darryl Francis Zanuck dimitió de su puesto de jefe de producción de la 20th Century Fox. Darryl Zanuck decidió que ya no le era útil a Hollywood. Estaba cansado de lo que él llamaba las fiestas de los sábados en casa de Jack Warner. Se encontraba realmente harto. Empezó a darse cuenta de que su control sobre el poder absoluto no era tan fuerte como antes, ya que el negocio estaba cambiando. 32 años después de llegar a Hollywood, Darryl Zanuck abandonó todo cuanto había construido: su estudio, sus amigos, su familia y su estilo de vida. Sería un exilio voluntario que duraría 6 años. En 1956, y a la edad de 54 años, Darryl Zanuck volvió a comenzar de cero. Junto a Bela Darby se fue a su amada Francia, donde muy pronto estableció una productora independiente. My first independent production has just been completed. It is Island in the Sun, based on the best-selling novel by Alec Waugh. The setting is the British West Indies of today. I'm sure most of you have read this exciting book. Zanuck recibió muchas presiones para que suavizara el romance interracial entre Harry Belafonte y Joan Fontaine, y para el exmagnate quedaba claro que la nueva dirección de la 20th Century Fox empezaba a dudar de su buen juicio. Pero Zanuck estaba más interesado en los temas sociales que en el control de su creatividad. Me divertía mucho con él. Solíamos ir juntos a los restaurantes parisinos. Yo me tomaba mi Beaujolais y él siempre tenía un purito en la boca. Le encantaba ir al casino. Se sentaba y jugaba al Chemin de Fer o al Baccarat mientras yo daba vueltas por ahí buscando chicas. Era como un niño en una tienda de caramelos. Se pasaba todo el día y toda la noche escribiendo guiones y trabajando para el estudio hasta las 3 de la mañana. Ya no tenía tantas responsabilidades y quería divertirse un poco. Cuando las deudas de juego de Darby se hicieron incontrolables, Darryl la abandonó y empezó a flirtear con una serie de bellezas europeas. Era una estrella, y para cualquier jovencita europea era muy importante aparecer del brazo de Darryl Zanuck. Una de las que iba de su brazo era la artista de cabaret Juliette Gréco. Al igual que su romance con Darby, esta nueva relación fue la comidilla de todo el mundo y un mazazo para Virginia. Se metió en una especie de concha y lo pasó verdaderamente mal. Pero un día decidió salir de ella. Supongo que tuvo que rendirse ante la evidencia. Yo visitaba a Virginia Zanuck durante la época en la que Darryl estuvo fuera. Ella seguía viviendo en la misma casa. Y aún tenía, entre otras cosas, un humidificador de puros muy elegante que estaba repleto de cigarros para cuando Darryl volviera. Pero Darryl se quedó en Europa. En 3 años tuvo 4 fracasos seguidos y todos protagonizados por Juliette Gréco. I like you, Jacob. You're a nice man. You really have to wear that hat. Desesperado por tener un éxito, compró los derechos del superventas de Cornelius Ryan sobre la invasión del día D. El día más largo, un acontecimiento que Zanuck había vivido personalmente cuando estuvo en el cuerpo de transmisiones. Al igual que un general militar, dirigió todos los aspectos de esta mastodóntica producción repleta de estrellas internacionales, entre las que se encontraban John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Roddy McDowall, Robert Wagner y Red Buttons. Me dijo que quería que yo fuera el paracaidista que se queda colgado de la torre de la iglesia de Santa María en Normandía. Casi me da un ataque al corazón. No me lo podía creer. Aquella era la mejor secuencia de la película. Zanuck necesitaba el día más largo para recuperar su buena reputación, pero también necesitaba la ayuda financiera de la Fox para poder distribuirla.
pero el estudio tenía sus propios problemas. Cleopatra, con Elizabeth Taylor y Richard Barton, estaba acabando con los recursos de la compañía, por lo que la dirección amenazó con hacer una distribución limitada del Día Más Largo para así obtener dinero rápido. Furioso ante la posibilidad de que su película y su reputación se viesen comprometidas, Zanuck fue a Nueva York para reunirse con el consejo de dirección de la Fox. Les habló desde un punto de vista emotivo y como fundador de la compañía. Y tras un par de horas, los dejó total y literalmente destrozados. Volvió a hacerse con la empresa. Así de sencillo. De nuevo con el control del estudio, la prioridad de Zanuck era el lanzamiento de su obra de arte sobre la Segunda Guerra Mundial. El 6 de junio de 1962, y coincidiendo con el 18º aniversario de la invasión aliada en Normandía, el Día Más Largo invadió los cines de todo el mundo. Darryl asistió triunfante al estreno acompañado de su nueva protegida, Irina Dimick. El Día Más Largo es la última producción del señor Zanuck, que vuelve a ser presidente de la 20th Century Fox y por tanto asumir de nuevo su labor de ejecutivo jefe. Desde Hollywood con ustedes, Robert Wagner. Estuve con él la noche del estreno. Estuve sentado junto a él en París. Edith Piaf cantó desde la Torre Eiffel. ¡Qué noche! Era un grandísimo showman. Era una película grandiosa y él la hizo. Era suya. El éxito de El Día Más Largo redujo el problema de liquidez de la Fox, pero no era suficiente para cubrir los gastos de Cleopatra. Zanuck presidía el consejo, pero necesitaba un jefe de producción duro que pudiera controlar los costos. Me dijo, dame una lista de personas que tú creas que podrían llevar bien el estudio. Me fui a mi habitación y volví una hora más tarde. Le di un pedazo de papel que decía yo. Es todo cuanto ponía yo. Y él dijo, Dios, tienes razón. Con Richard al timón, el tándem padre-hijo se puso a trabajar de inmediato con la idea de volver a llenar las arcas del estudio. Pero al igual que Julio César, Darryl subestimó los peligros de una reina egipcia. De nuevo al frente de la 20th Century Fox, la primera orden directa de Darryl Zanuck fue la de llevar el control de Cleopatra. Con una duración total de casi 6 horas y con unos gastos de producción sin precedentes de $40 millones, el culebrón épico amenazaba con llevar a la bancarrota a la ya debilitada empresa. En una decisión controvertida pero necesaria, Zanuck suprimió 2 horas de película y redujo todos los gastos generales del estudio. Pero nada, ni siquiera el aireado romance entre las 2 estrellas de la película pudo evitar que Cleopatra fuese un desastre de taquilla. La 20th Century Fox dejó de producir. Solo quedaron los de la limpieza y los de seguridad. Todos los demás fueron despedidos. Con Richard Zanuck al frente de producción, el tándem padre-hijo se deshizo de más de 2.000 empleados y comenzó a vender valiosas propiedades y sin dinero para comprar guiones, rebuscaron por las estanterías por si había material no usado y encontraron Sonrisas y Lágrimas. Hacía ya 4 o 5 años que tenían los derechos sobre Sonrisas y Lágrimas, y hasta entonces nunca se había pagado tanto por un musical de Broadway. Sonrisas y Lágrimas recibió 5 Oscars, incluido el de a la mejor película, y supuso la llegada de millones de dólares. La 20th Century Fox volvía a renacer, pero Darryl se había convertido en un ejecutivo absentista. Apenas iba por el estudio, y eso a mí me parecía de maravilla. También era bueno para él. Vivía en París y venía a Nueva York una vez al mes para las reuniones del consejo. Con esta situación intercontinental, los Zanuck lograron producir películas de gran aceptación, pero una sucesión de musicales de alto presupuesto, diseñados para repetir el éxito de Sonrisas y Lágrimas, acabaron siendo costosas decepciones. Sometido a una gran presión por parte del Consejo de Dirección, Darryl Zanuck culpó a Richard de la cada vez más profunda crisis financiera de la empresa y el 29 de diciembre de 1970 sorprendió a todos despidiendo a su hijo. Lo cierto es que solo había sitio para uno de los dos, y él había sido el fundador de la empresa. Pensó que si me sacaba de la foto, todos los problemas se acabarían. Richard Zanuck quedó destrozado. Su madre, Virginia, se lo tomó incluso peor.
pero no estaba dispuesta a sufrir esta humillación sin luchar. En mayo de 1971, votó junto al consejo directivo de la Fox, logrando echar a Darryl Zanuck de la empresa que había creado 40 años antes. Darryl quedó destrozado profesional y emocionalmente. Volvió a su vida en el exilio y los 2 años siguientes pasó todo su tiempo entre París y Nueva York, evitando contestar preguntas sobre su salud. Le habían operado de un cáncer en la mandíbula y no nos dijo nada a ninguno. Fue una operación muy seria y tuvo que aprender a volver a hablar. Estaba en un estado lamentable. En 1973, Virginia Zanuck recibió la llamada que esperaba desde hacía 19 años. Su marido quería volver a casa. Papá bajó del avión y mi madre estaba allí esperándole. Tuvo que cogerse de su brazo. Había estado muy enfermo y estaba muy delgado. Ella le tomó del brazo y le dijo, hola, cariño. Y él contestó, hola, cielo. Y se fueron ignorando a mi hermano, a mí, a las secretarias y a todos los que habían venido desde Nueva York en aquel avión. Fue como si nunca se hubieran separado en toda mi vida. Jamás había visto algo igual. Durante los 6 años siguientes, Darryl y Virginia convivieron juntos como marido y mujer. Su vida anterior ya formaba parte de su leyenda. Se lo pasó muy bien, pero en sus últimos años no. La idea de ver a Zanuck paseando a su perro y sin tener interés alguno en las películas es algo que me resulta muy triste, por no decir trágico. Cuando volvió no se encontraba muy bien físicamente y mentalmente tampoco estaba tan agudo como hubiera querido. Los puros eran cosa del pasado. La bebida era cosa del pasado. De hecho, todo era cosa del pasado. El 22 de diciembre de 1979, Darryl Francis Zanuck murió de neumonía. A diferencia de todo cuanto hizo en vida, su funeral fue muy discreto. Entre los asistentes se encontraba la élite de la industria que él había ayudado a construir en Hollywood. Su buen amigo Orson Welles le dedicó estas palabras. De todos los grandes productores, Darryl era sin duda el que tenía los mayores dones. Dones personales, profesionales y artísticos para la creación cinematográfica. Y a pesar de la debilidad que Darryl sentía por las celebridades, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que su primera preocupación era el guión. Que Dios le bendiga por ello. El legado de Darryl Zanuck está en el celuloide. Siempre que haya cine, ahí estará. Nos dio cosas maravillosas. Vemos a un hombre que tuvo el coraje de enfrentarse al antisemitismo en La barrera invisible y al problema racial en Pinky. Creo que en la mayoría de esas películas aparecen muchas cosas suyas, sus convicciones, su alma y sus sentimientos. Creo que es uno de los cineastas más originales que jamás han existido. Dejó una gran huella en todo este material. Ese es Zanuck. Para mí era un padre cariñoso y maravilloso. Siempre tenía tiempo para sus hijos. Y creo que eso es algo que mucha gente no sabe. Siempre estaba ahí. Para ser un señor bajito nacido en Wahoo, Nebraska, le fue muy bien en una ciudad tan dura. I am grateful for those old-fashioned virtues that I learned as a boy in Nebraska. And I hope I will have enough humility always to be thankful I was born in a country that gave me this chance at life.